En esta nueva oportunidad les damos una cordial bienvenida a todos los hermanos y hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo y también una cordial bienvenida al estudio de la Palabra de Dios a todos los amigos y el público en general que por la gracia de Dios tengan la oportunidad de poder acompañarnos en este estudio. Hoy vamos a continuar estudiando el último mensaje de misericordia que Dios ha dispuesto para los religiosos y para el mundo entero. Es el mensaje de salvación por fe y gracia en Cristo Jesús. Ese es el estudio que está llevándonos a dedicar tiempo, a consagrar nuestra vida, a aprovechar al máximo este tiempo de gracia para poder comprender la amplitud, la profundidad del mensaje de salvación que Dios ha dispuesto para este tiempo. Estamos estudiando esta serie de estudios. Estamos en el estudio número 611 de esta serie. Y hoy vamos a continuar estudiando cómo la justicia de Cristo puede influir y dar solución al hogar cristiano. La justicia de Cristo en los matrimonios, especialmente con los hijos. Dios ha dispuesto este mensaje y Dios ha dispuesto su justicia, su Espíritu Santo, su gracia, su amor, su sabiduría, su carácter. Todo ha dispuesto de gracia para que todo creyente, especialmente el esposo y la esposa, puedan recibir la justicia de Cristo. Entonces los hijos se beneficiarán con el carácter de sus padres y habrá una reforma completa en el hogar. Los hijos aceptarán a Cristo, nuestra justicia. Entonces, este mensaje que estamos estudiando es la solución para todos los problemas de la vida, para todos los problemas de este mundo, para todos los pecados. Hay solución. Lo importante es comprender el plan de salvación y conocer primeramente los requisitos, porque toda promesa de Dios en la Biblia es condicional. La condición es estar dispuesto por fe a dejar todo para recibir una nueva vida, a lo cual la palabra de Dios lo llama los requisitos para poder recibir el perdón, el amor de Dios, el carácter de Dios, la mente de Cristo y la vida de Cristo.
para que la vida de Cristo pueda ser reproducida en el creyente y el creyente pueda reflejar el carácter de Cristo. Entonces el hogar realmente se beneficiará, especialmente los hijos. En este estudio entonces vamos a analizar cómo debe ser el trato de los padres con los hijos y los hijos con los padres, pero en una vida nueva, Cristo morando en el corazón, y también al mismo tiempo como también en el antiguo pacto para los incrédulos Dios ha dispuesto también leyes malas para poder frenar el pecado en los incrédulos. Recordemos que el pueblo de Israel en el desierto era incrédulo. En la tierra de Canaán también se volvieron incrédulos. Y cuando Jesús vino a este mundo hace 2000 años atrás, también la incredulidad era aún mucho más. Entonces, Dios ha dispuesto leyes que no son buenas para los incrédulos en el antiguo pacto. El antiguo pacto no da salvación. El antiguo pacto no soluciona satisfactoriamente el problema del pecado. Porque el antiguo pacto lleva a que el hombre trate de cumplir sus promesas humanamente, carnalmente. Que el ser humano ponga toda su fuerza, toda su habilidad, toda su sabiduría humana para poder vivir la vida religiosa. Pero una vida religiosa sin Cristo en el corazón, sin amor, sin el Espíritu Santo. Eso es lo que muchos no podemos diferenciar y nos confundimos. Entonces, hoy, por la gracia de Dios, vamos a estudiar a la luz de la justicia de Cristo. En el estudio anterior hemos visto cómo la justicia de Cristo habitando en el corazón, produce una vida de obediencia, una vida donde las palabras, especialmente en el hogar, son dirigidas por el Espíritu Santo. Solo así, una familia, el hogar, puede marchar con el espíritu cristiano. Como hemos visto que cuando el ser humano, por más líder que sea, hemos visto uno de los ejemplos para que nosotros no podamos repetir esa historia. Hemos visto al hermano pastor Jorge Butler, que era el presidente de la Conferencia General de los Adventistas en 1888. Y la esposa tenía ese espíritu de
dominio. Y recordemos que ella dice, la esposa de este pastor, por medio de palabras, llevó a su esposo a la duda, a las críticas, al mal hablar, a las sospechas y a las faltas y errores de los demás. Y su esposo se confundió. Y como él era líder, esa confusión leudó a todo el adventismo. Ellos pensaban que estaban haciendo la obra de Dios porque eran líderes, pero en realidad la mensajera del Señor claramente expresó de que estaban haciendo la obra del enemigo, porque estaban ciegos espiritualmente. Y Satanás tomó el control de la lengua y así prácticamente el ser humano puede ser desviado del verdadero cristianismo. De la misma manera hemos visto como ejemplo a una hermana también que era esposa del pastor, que tenía un espíritu controlador sobre su marido. ¿Y qué aconteció? A pesar de que Dios le dio las advertencias, la hermana quedó paralizada y no podía ni siquiera ya hablar. Así Dios permite, dice, esas experiencias para nuestra advertencia. Entonces, ¿cuál es la solución para que la lengua de los verdaderos cristianos pueda solamente hablar palabras que edifiquen, palabras de fe, palabras de aliento, palabras que sean de vida? Porque la solución no es tratar de aprender o de enseñar al hombre natural, al hombre carnal o al hombre viejo, como dice Romanos capítulo 6. No es educar al esposo, a la esposa a hablar bien. No es utilizar el método de la psicología, sino la Biblia presenta una solución concreta, una solución real. Y uno de los textos bíblicos podemos referir en Salmos 141, el verso 3. Dice: Oh Señor, guarda mi boca, guarda la puerta de mis labios. ¿Quién es el que puede guardar nuestra boca para que no salgan palabras que puedan herir, palabras que puedan ofender, palabras que pueden desanimar, palabras que puedan desviar? El único que puede guardar es Dios. Dios puede controlar la lengua y Dios puede dar las palabras correctas, adecuadas. A eso se llama justificación por la fe.
¿Qué es justificación por la fe? Es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace en el hombre, obra en el hombre lo que el hombre no podía realizar, no podía hacer. El apóstol Santiago en el capítulo 3 podemos allí encontrar el apóstol Santiago en el capítulo 3, todo el capítulo nos habla de que el ser humano, dice, no puede controlar la lengua. Vamos a leer exactamente capítulo 3 de Santiago, el verso 8, dice: pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. El hombre no tiene la solución para educar, para disciplinar, para poder frenar a la lengua, a las palabras de un corazón natural, egoísta, que en una forma natural siempre sale palabras llenos de veneno mortal. Por eso la educación del mundo ha fracasado. Por eso el mundo cada día está peor. La psicología ha fracasado. Por más que la psicología aconseja al esposo, a la esposa, a hablar palabras amables, palabras corteses, palabras que puedan solucionar los problemas, pero solamente es una solución a medias, una solución que no dura, una solución superficial, momentánea. Y tercero, la religión, las iglesias también están abocados en solucionar este problema de las palabras, porque en las iglesias la Biblia dice que los creyentes, los hermanos, se devoran. Las palabras hieren, las palabras desunen, las palabras son indicio de lo que hay en el corazón y muestran el carácter imperfecto que el ser humano tiene. Entonces, la educación del mundo no soluciona, la psicología no soluciona, las iglesias, las religiones, los maestros de la religión no solucionan. Entonces, ¿dónde está la solución? La solución está en Cristo, nuestra justicia. Solo Dios es el único que puede guardar la boca. Es el único que puede controlar la lengua. Es el único que puede sellar la boca de un corazón egoísta, del hombre carnal. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7 dice, con la mente dice, quiero hacer el bien, pero cuando quiero hacer el bien, hablar el bien, andar rectamente, hay una ley, dice, en mis miembros. El pecado que mora en mí, dice, la carne me lleva, dice, al mal. Quiero hacer el bien, pero no puedo, dice. Miserable hombre de mí. ¿Quién me librará, dice, de este cuerpo de pecado? Entonces, la solución es Cristo, nuestra justicia. Al recibir a Cristo recibimos amor, porque Dios es amor.
Al recibir a Cristo recibimos una nueva vida, nacimiento del Espíritu con el carácter, la imagen de Cristo, así como Adán y Eva fueron creados con la imagen de Cristo. El nuevo creyente nace con un nuevo corazón, como una fuente de amor, de donde brotarán palabras amables, palabras corteses, reales, palabras que edifican, palabras que puedan ser medicina. Entonces, solo el Espíritu Santo puede hacer esa obra en el creyente. Pero el creyente, como hemos dicho, como dice la palabra de Dios, tiene que humillarse en el polvo, reconocer que como seres humanos somos por naturaleza, somos malos, por naturaleza hablamos mal, nuestra boca es una fuente de mal. Y decir, Señor, entrego mi vida. Y hay un párrafo en el libro Educación Cristiana, página 458, está en Testimonios para la Iglesia, tomo 6, 472 también, dice: ocultando el yo en Cristo, vuestras palabras serán dictadas por el Espíritu Santo, y Cristo, con quien estáis cooperando, impresionará el corazón. Cuando el creyente llega a comprender como Nicodemo todo el alfabeto, todos los requisitos de la conversión del nuevo nacimiento, y acepta a Cristo y entrega su vida, entonces el yo muere. El hombre carnal, el yo, el ego, la mente natural, ahora tiene que estar como muerto. El muerto no piensa, el muerto no habla, el muerto no planifica, el muerto no busca las cosas de este mundo, el muerto no se molesta, el muerto no ofende. Así tiene que estar. Por eso Dios es el único que puede cerrar, sellar la boca del hombre viejo y abrir la puerta de los labios, de la boca de la nueva criatura en Cristo Jesús. Entonces, el Espíritu Santo, si mora en el creyente, el Espíritu Santo inspirará, dictará todas las palabras para hablar. Entonces nos preguntamos, ¿será que el Espíritu Santo puede equivocarse? ¿Será que el Espíritu Santo puede fallar? ¿El Espíritu Santo puede ofender? ¿El Espíritu Santo puede provocar a ira, a cólera y puede quejarse? No, de ninguna manera. Por eso la vida cristiana no es vivir en el hombre viejo, en el hombre carnal, en el hombre natural, con corazón egoísta, con mente natural, no. Es un cambio total, total transformación, renovación, conversión, reforma, volver a la forma original. Ahora sí, entonces, el hogar realmente brillará como el sol. El hogar será realmente un lugar donde Cristo pueda ser el huésped bienvenido. Y como Cristo es Maestro, como Cristo es Rey, como Cristo es Salvador, Él dirigirá la vida del esposo y de la esposa. Entonces, ¿cómo será ahora la vida, el trato, la relación con los hijos? Eso es lo que hoy vamos a estudiar, lo que en 1888 los mensajeros de este mensaje, Helena Hardon de White, Alonzo T. Jones,
y E.J. Waggoner presentaron la solución también para la familia, especialmente para los hijos, para los jóvenes, las señoritas. Pero el pueblo adventista rechazó este mensaje hasta el día de hoy. A diferencia de algunos, quién sabe, aceptaron. Aún no conocemos. Sería bueno pedir a Dios conocer a los que aceptaron este mensaje para relacionarnos con ellos, para que ellos puedan compartir sus experiencias con nosotros. Y nosotros también, cuando experimentemos, cuando vivamos la vida de Cristo en nosotros, entonces también podremos compartir este mensaje. Entonces, veamos en la Biblia uno de los profetas que profetizaron sobre la solución de los padres con los hijos es el profeta Malaquías, capítulo 4, el verso 5 y 6. Dice así: Mas yo os envío al profeta Elías, antes que venga el grande y terrible día del Eterno. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y hiera el país con maldición. Dios va a mandar, dice, el espíritu que Elías tenía, porque Elías preparó para el nacimiento de Cristo, para la primera venida de Cristo, para el ministerio de Cristo. Con el poder de Dios, predicó este mensaje de justificación por la fe, salvación por fe. Elías predicó el arrepentimiento, pero predicó completo los requisitos, predicó el llamamiento. Él llamó a todos los judíos, a todos los religiosos de ese tiempo, y muchos aceptaron y le siguieron. Elías llamó a la ley, a la palabra de Dios, al pecado, declaró por su nombre, por el nombre que le da la palabra de Dios. Necesitamos conocer la palabra de Dios como Elías. Elías tenía verdadera fe. Y también con el espíritu de Elías vino Juan Bautista a preparar el camino para la venida de Cristo. Así como Elías y Juan Bautista enseñaron la humillación, ellos también se humillaron. Aún Juan Bautista se humilló y dio su vida para poder dar el mensaje al rey de los judíos en ese tiempo, Herodes. Juan y Elías, con el Espíritu de Dios, llamaron al arrepentimiento y llamaron también al quebrantamiento de espíritu, a la renuncia del pecado, a la renuncia del mundo, a la renuncia del yo. Y invitaron a aceptar al único Dios verdadero. Juan Bautista invitó al pueblo a aceptar a Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan Bautista dijo: el hacha está puesto a la raíz de los árboles, generación de víboras. Ese es el mensaje que hoy necesitamos.
aceptar a Cristo, entregarle nuestro corazón, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestro cuerpo físico, mental y espiritual, entregarle nuestro tiempo, nuestros talentos, entregarle nuestras riquezas, nuestros bienes, nuestras posiciones, todo a Cristo. Porque si no, nuestra aceptación no tendría ningún valor. Porque estamos aceptando a Cristo que es el Salvador, a Cristo que es el Maestro, a Cristo que es el Padre Eterno, a Cristo que es el Juez, a Cristo que es el Sumo Sacerdote, a Cristo que es Dios. Entonces, si aceptamos en nuestra vida, necesitamos entregarle toda nuestra vida y todo lo que tenemos, para que Él tome control de nuestra vida. Él sea nuestro guía, nuestro Maestro, nuestro Rey, nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro defensor, todo. Es como si alguien quisiera edificar una casa. Si edifica una casa, entonces tendría que contratar un arquitecto, un entendido en la materia, un arquitecto. Entonces, cuando el arquitecto acepta y toma control de la obra para edificar una casa, así como el templo de Jerusalén, o en este tiempo podemos decir una casa de 100, 150 pisos, entonces, ¿qué tendría que hacer el dueño, que seríamos nosotros? Al arquitecto tenemos que confiarle. Él va a planificar. Él va a hacer el presupuesto. Él va a dirigir la obra. Él se responsabiliza porque Él es arquitecto. Nosotros tendríamos que entregarle todo, el dinero. Tendríamos que darle toda la facultad, todo el apoyo, toda la confianza. Tendríamos que estar de acuerdo con Él porque Él es experto. Él tendría que administrar el presupuesto. Él tendría que dirigir la obra. Así es la vida cristiana. Aceptar a Cristo es entregarle todo. Nuestra vida, nuestros talentos, nuestro tiempo, nuestras riquezas. El mundo religioso, las iglesias enseñan un evangelio incompleto. Solo a los creyentes, a los feligreses que le dicen, entrega al Señor, dice, solamente el diezmo. Otros piden ofrendas, otros donación nada más. Pero Jesús, ¿qué dijo? Jesús claramente dijo en San Lucas 14:33, si no me equivoco, todo el que quiere ser mi discípulo y seguirme, renuncia a todo lo que tiene y traigan, dice, todas sus cargas, todas sus posiciones, dice, al pie de la cruz, San Mateo 11:28-30. Porque ahora Cristo quiere tomar control de nuestra vida. Pero Cristo no nos va a educar a nosotros, al hombre viejo, al hombre carnal, al hombre pecaminoso, al hombre que está enfermo del pecado. Cristo no lo va a mejorar. Cristo es creador. Cristo dice, así como yo he muerto en la cruz, el yo tiene que morir crucificado juntamente con Cristo. Romanos capítulo 6. Y luego, si aceptamos entregar todo, el 100% de nuestra vida, 100% de nuestros talentos, 100% de nuestro tiempo y 100% de nuestras riquezas, de nuestros bienes, entonces
Cristo, ¿qué va a hacer? Va a crear una nueva vida. ¿Para qué? Dios nos utilice en nueva vida, para que el Espíritu Santo pueda morar y dictar las palabras. El Espíritu Santo pueda impartirnos todos los días el amor, para que el Espíritu Santo pueda disciplinarnos, educarnos en el carácter de Cristo en nosotros. Ahora el Espíritu Santo nos dirigirá todos los días. Esa es la vida cristiana. Ahora sí, entonces, el papá, la mamá está ya preparado, lleno del Espíritu Santo, con el carácter de Cristo, con el amor de Cristo, con la mente, la sabiduría de Cristo, para poder ganar el corazón de sus hijos. Así como Cristo vino a este mundo por amor, y por amor ganó a muchos pecadores, a 11 discípulos. Así también nos quiere ganar a nosotros, y nosotros podremos, morando Cristo en nosotros, ganar el corazón de los hijos. Esa es la reforma que está profetizado para este tiempo del fin. Pero ¿qué acontece? Por otro lado, el profeta Jeremías, en el capítulo 16, 44, dice otra verdad que muchos se aferran. Dice: todo proverbista te dirá a ti, como la madre, tal la hija. Repito, como la madre, tal la hija. Esta es la gran ley de la vida. Si la madre es buena, si la madre tiene un carácter de Cristo, si la madre tiene el amor de Cristo, si la madre tiene la sabiduría de Cristo, si la madre vive una vida nueva, entonces, ¿cómo será su hija? Su hija será igual, porque la hija copiará, reflejará, reproducirá a su madre en su vida, en su carácter. Si el padre también es igual que la madre, que tiene el amor de Cristo, el carácter de Cristo, la sabiduría de Cristo y el Espíritu de Cristo, el hijo también será igual, dice. Como la madre, tal la hija. Como el padre, tal hijo, podemos decir. Pero ¿por qué hoy los hijos se tuercen, se rebelan? Los hijos se van al mundo y Satanás los absorbe, Satanás los educa, Satanás los utiliza como trabajadores en este mundo. Satanás los esclaviza, Satanás engaña con el dinero, con la ciencia, con la tecnología. Satanás engaña con los alimentos modernos. Satanás engaña con la vida de la ciudad. Satanás engaña con las diversiones. Satanás engaña con las fiestas. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque los hijos tienen una mente torcida, un corazón egoísta. ¿De quién copiaron? De un padre, de una madre no convertido. Pero Dios ha dispuesto solución. Mientras hay tiempo de gracia, se puede revertir, puede cambiar ese estado de cosas del trato de los padres con los hijos y los hijos con los padres. Así que aquí tenemos dos caminos. El camino de la santidad, de la salvación, o el camino también
de la vida humana, naturaleza humana. Entonces, ¿qué dice el libro de Efesios 6, 1 al 4? El apóstol Pablo da las indicaciones inspiradas por el Espíritu Santo. Dice así: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Cuándo van a ser obedientes los hijos a los padres? En el Señor. Repetimos, si el papá, la mamá tiene a Cristo morando en su vida, entonces los hijos también copiarán, tendrán a Cristo en su mente, en su corazón. Entonces serán obedientes en el Señor. Pero si no hay Cristo, entonces no serán obedientes. Solo serán medio obedientes. Porque esto es justo, dice, delante del Señor. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Entonces los hijos, ¿cómo vivirán la promesa de Dios si son obedientes en el Señor? Los hijos, para ser obedientes, tienen que tener un corazón nuevo, una mente nueva. La ley de Dios escrita en el corazón por el Espíritu Santo. Ahora sí, entonces, honrarán a sus padres y serán obedientes. ¿Y cuál es la promesa para estos hijos? Para que te vaya bien y vivas largos años sobre la tierra. Todo le va a ir bien a los hijos. Y va a vivir largos días hasta la vejez. Llegará a 80, 90, 100, hasta 120 años. Pero eso es cuando Cristo mora en el corazón. Pero ahora viene el mensaje para los padres. Y vosotros, padres, dice, madres, no irritáis a vuestros hijos a ira. No provocáis a ira, en otras palabras. En otra Biblia dice, no exasperen a sus hijos, sino dice, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Criadlos, dice, en instrucción que proviene del Señor. Entonces, un padre cristiano, si Cristo mora en el corazón, nunca va a irritar a sus hijos, nunca va a provocar a ira, cólera, nunca va a exasperar a sus hijos, sino los va a criar en disciplina y instrucción del Señor. Ese es el propósito del Evangelio, ese es el plan de salvación. Eso es lo que Cristo quiere hacer realidad en la vida de los padres y de los hijos. En el hogar no debe haber ira, no debe haber cólera, descontento, quejas. No debe haber nada que perturbe la paz. Debe ser un hogar de gozo, de alegría, de paz. Un hogar donde todo anda bien, hay crecimiento, hay edificación. Y los padres y los hijos serán cartas leídas de todo el mundo, serán espectáculo al mundo. Y los padres los criarán en disciplina y instrucción. Una instrucción práctica con el ejemplo. Y disciplina, vamos a hablar de disciplina. Otra versión de la Biblia dice, y ustedes padres, no hagan de sus hijos unos resentidos. Edúquenlos más bien, instrúyanlos y corríjanlos
como lo haría el Señor. Así como Jesús corregiría, instruiría, así ustedes tienen que hacer con sus hijos, dice. Y para corregir, instruir, educar, disciplinar a los hijos, como lo haría Jesús, necesitamos tener a Cristo en el corazón. Y ustedes, padres, dice en otra versión, no hagan enojar a sus hijos. Más bien, edúquenlos y denles enseñanzas cristianas. Así que la educación verdadera es con el ejemplo, con la vivencia, con la práctica. Por eso decía, tal la madre, tal la hija, tal el padre, tal el hijo. Aún hay un refrán, hay un dicho que dice, de tal astilla, de tal palo. O de tal palo, tal astilla. Así es, de tal palo, tal astilla. Pero si el padre y la madre son torcidos, los hijos serán torcidos. Pero si la planta, el palo es recto y es bueno, los hijos serán la astilla, el pedazo de ese tronco recto, bueno, santo, justo. Ese es el propósito del Evangelio. Pero ahora, ¿qué nos habla la Biblia de la disciplina? Proverbios 29:11 dice, el necio da rienda suelta a toda su ira. Dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Quién es el que provoca a ira? El necio. Ahora, ¿qué más? Proverbios 15:1 y 2. La blanda respuesta calma la ira, pero la palabra áspera excita el furor. La lengua de los sabios adorna la sabiduría, la boca de los necios habla sandeces. Si los padres tienen pues una lengua, unos labios, una boca, que como decía en el libro de Salmos, capítulo 141, verso 3, si Dios guarda la boca, si Dios dirige las palabras, si el Espíritu Santo inspira y dicta las palabras serán blandos y no habrá ira, no habrá furor. Sabio Salomón dice, no eches leña en el fuego, dice, sino necesita agua de vida. El agua de vida es Cristo. Pero el padre o la madre tiene que tener lengua de sabios, sabiduría de Dios, mente de Cristo, dice Pablo. El verdadero cristiano tiene la mente de Cristo. Y el apóstol Santiago en el capítulo 3 dice que el hombre carnal natural tiene sabiduría terrenal, animal, diabólica, que lleva a los celos, a las amarguras, a las contenciones, a toda clase de males. Hay una total diferencia entre un verdadero cristiano que su vida es dirigida por Cristo y un cristiano profeso, superficial, que es dirigida por el espíritu del mal y por el corazón egoísta y la mente natural. El Salmos 37:8 dice, deja la ira y abandona el enojo, no te impacientes, que eso solo conduce al mal. Así que el necio da rienda suelta a la ira, al mal carácter. Ahora veamos acerca de la disciplina que dice la Biblia, lo cual hoy se entiende mal. Hay dos clases de disciplina. La disciplina del hombre necio, del hombre carnal, el hombre egoísta, el hombre natural, que es religioso. Pero la disciplina del hombre recto, del hombre justificado, del hombre que tiene a Cristo, que tiene el Espíritu de Cristo. Proverbios capítulo 13:24 dice,
el que retiene la vara a su hijo aborrece, y el que lo ama desde temprano lo disciplina. Aquí está hablando el sabio Salomón con la sabiduría de Dios, que sí se puede castigar al hijo con vara, pero a eso se llama también disciplina. Proverbios 10:13 dice: en los labios del prudente hay sabiduría, pero la vara es para la espalda del insensato. ¿La vara para quién es? Para el insensato. ¿Y quién es el que puede aplicar la vara? El necio, como hemos leído. Ahora veamos en Proverbios 12:15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, pero la vara de la corrección la alejará de él. Cuando el muchacho es necio, cuando el muchacho no entiende, cuando el muchacho pues es insensato, no es sabio, no tiene la sabiduría de Cristo, la mente de Cristo, necesita corrección, dice, con vara. Y Proverbios 23:12 dice: aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. Pero el plan de Dios es que apliquemos palabras de sabiduría, un corazón con la verdadera enseñanza de Cristo. Y el verso 13 dice, Proverbios 23:13, no rehuses disciplinar al muchacho, si lo castigas con vara, no morirá. Hay que disciplinar al muchacho, dice, con vara, castigarlo. Y el verso 14, Proverbios 23:14 dice, antes, al castigarlo con vara, lo librarás de la muerte. Y Proverbios 6:3 dice, el látigo para el caballo, el cabestro para el asno, la vara para la espalda del necio. Así que, ¿quiénes necesitan castigo? Látigo, el caballo. Y el asno también necesita castigo y freno. Pero la vara, dice, para la espalda del muchacho necio. Entonces, ¿qué es castigo? Castigo a la luz de la cruz, a la luz del amor, a la luz de la justicia de Cristo. Castigo con vara es disciplina. ¿Y qué es disciplina? Disciplina no es castigar. Disciplina es enseñar orden, obediencia, exactitud, prontitud y rectitud. Eso es disciplina. Disciplina no es para un verdadero cristiano, no es castigar con látigo, con vara o con cadenas de hierro, porque los antiguos judíos castigaban con látigos que tenían varias puntas y en las puntas había hierro. Con eso le castigaron a Jesús. Pablo recibió también ese castigo. 40 azotes menos 1, dice. Porque cuando recibían 40 azotes, moría el castigado. Por eso le daban máximo 39 azotes. ¿Pero para quién es? Para los necios. ¿Y quién es el que castiga? El necio también. Y solo los animales, dice, necesitan látigo. Pero ahora vamos a comprender qué significa la vara. Castigar con vara. Disciplinar con vara.
¿Qué es la disciplina? Para el ser humano carnal, natural en este mundo, disciplina es castigo, látigo, vara. Pero para un verdadero cristiano, disciplina es educación. ¿Dónde se ve la disciplina? Una verdadera disciplina, como un ejemplo, podemos ver en el ejército, en el cuartel. Por eso la Biblia dice, cuando habla de la iglesia debería ser, dice, como ejércitos en orden. ¿Quién es esta que se muestra, dice, como el alba, en orden, perfecto, sin falla? La iglesia debería ser así, dice. Entonces, en el ejército hay disciplina. Todo tiene su lugar, todo tiene su hora, todo tiene su método, su forma, todo está en orden. Eso es disciplina. No es castigar con látigo o vara, pero también para un ser humano carnal es látigo o vara. Pero veamos, ¿qué es la vara? Vamos a entender a la luz de la justicia de Cristo, del sol de justicia. Isaías capítulo 11, el verso 1, 2 y 3, hasta el 5. Isaías 11, 1 al 5. Vamos a tomar atención a la palabra de Dios. El Espíritu Santo es el que puede darnos claridad, puede impresionar nuestra mente y puede hacernos comprender correctamente sin torcer. Dice así: del tronco de Isaí saldrá una vara. ¿Quién era Isaí? Padre de David y de la descendencia de David. Ahí está la genealogía. En San Mateo capítulo 1, ¿quién nació de la descendencia de Isaí y de David? Jesús. Del tronco de Isaí saldrá una vara y un vástago retoñará de sus raíces. ¿A quién se estaba refiriendo? Al nacimiento de Cristo. Y reposará sobre él el Espíritu del Eterno, el Espíritu de sabiduría e inteligencia, el Espíritu de consejo y poder, el Espíritu de conocimiento y de reverencia al Eterno. Jesús iba a nacer del Espíritu en carne humana, en María, una mujer carnal santa, pero el Espíritu Santo iba a engendrar, iba a nacer con la mente de Dios, Dios encarnado, sabio, con poder, con conocimiento. Se deleitará en reverenciar al Eterno, no juzgará según la apariencia, ni decidirá por lo que oigan su oído, sino que juzgará con justicia a los pobres. Jesús fue el que juzgó con justicia a los pobres en esta tierra, y decidirá con equidad el favor de los mansos de la tierra. Herirá la tierra con vara de su boca, y con el aliento de sus labios matará al impío. Así que saldrá una vara, dice, del tronco de Isaí. Jesús era la vara. La vida de Jesús era la vara. Y juzgó, dice, en esta tierra, e hirió la tierra con la vara de su boca. La vara salía de su boca. Y San Mateo 4:23, que dice, ¿qué salía de la boca de Jesús? Jesús predicaba, enseñaba y sanaba a los enfermos con palabras que tenían medicina. ¿Qué es la vara? Es Cristo, la vida de Cristo, la justicia de Cristo, las palabras de Cristo. La justicia será cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Entonces, cuando la Biblia dice que hay que castigar con vara, no dice en sí castigar, sino disciplinar con vara. ¿A qué se refiere? El muchacho necesita a Cristo. El papá, la mamá necesita a Cristo.
El papá, la mamá necesita que el Espíritu Santo more en él y dicte las palabras, la vara de su boca, para que tenga vara en la boca. Y ahora instruya, discipline, eduque con la verdadera ciencia de la educación a sus hijos. Y el corazón de los hijos se volverán a los padres y los hijos se salvarán. Otra enseñanza de la Biblia. En Jeremías capítulo 10, el verso 14, 15, 16, que dice: Todo hombre se embrutece y le falta ciencia. Así es el ser humano. Se avergüenza de sus ídolos, todo fundidor, porque mentira es su obra y no hay vida en ellos. Todo lo que el hombre hace termina mal. No hay vida en lo que el hombre hace, ni en los estudios, ni en los trabajos, ni en su alimentación, ni en su vida, nada. Son inútiles, dice, objeto de burla, en el tiempo del castigo perecerán. El Dios de Jacob no es así. Cristo no es así. Él es el creador de todo. Israel es la vara de su herencia. El Eterno Todopoderoso es su nombre. Israel, los vencedores, es la vara de su herencia. Así que, si el papá, la mamá tiene a Cristo, que es la vara del tronco de Isaí, de David, entonces el papá, la mamá, ¿qué cosa es? Es una vara. Y podrá solucionar a su hijo que es rebelde, desobediente. Ahí está la verdadera vara. Pero si el ser humano no ha entendido este evangelio, solo practica la religión con vida carnal, con naturaleza pecaminosa, con mente natural, con corazón egoísta, sin Cristo, manejado por el espíritu del mal, entonces pues el antiguo pacto dice, tendrá que latigar con látigo al necio, porque el papá, la mamá son necios y los necios tendrán que castigar a su hijo. Eso es lo que Dios permitió para el pueblo de Israel incrédulo, para los que no tienen fe. Así que hoy nosotros necesitamos una verdadera reforma, un verdadero cambio, llegar a ser vara verdadera, un cristiano verdadero. Por eso la mensaje del Señor en 1888 dijo estas palabras, materiales del Nahuay, página 1351, dice así: su esposa y hijos no tienen el amor de Dios permaneciendo en sus corazones. Así que la gran mayoría de los adventistas, tanto el esposo y la esposa y los hijos, no tenían el amor de Dios en el corazón. El amor de ellos por la indulgencia egoísta es tan fuerte que son obstáculos en el camino de otros. Aquellos con quienes se asocian no se vuelven mejores, sino peores por la asociación. Así que si el papá, la mamá no tiene a Cristo, no tiene el amor, no tiene la justicia de Cristo, sus hijos serán peores. Sois vosotros una familia como epístolas vivas de Dios, conocidas y leídas de todos los hombres. La vida espiritual del alma es extinta por el amor de las cosas al mundo y la verdad práctica no es deseada por usted o ustedes. ¿Qué es lo que malogra la vida cristiana? La falta de amor. ¿Y qué es lo que extingue el amor de Cristo? El amor al mundo. Así que Dios no puede presidir en vuestros corazones, dice. Como agentes humanos somos estudiantes, educándonos para la eternidad. Al entregarnos a Jesús, Dios os dio
todo el cielo. Si lo recibáis, tendréis poder moral para vencer todo mal y seréis participantes de la naturaleza divina, de la vida de Cristo, justicia de Cristo, que es la verdadera vara para disciplinar, para educar, para corregir con amor. Así como Jesús, desde nacimiento hasta su muerte, todo actuó con amor. El amor era poder, el amor cambió vidas, el amor sanó enfermos, el amor venció al pecado, el amor venció a Satanás, que le tentó con 3 tentaciones. Hoy necesitamos a ese Jesús en el corazón. La religión no es aferrarnos a la Biblia, a los testimonios, a la ley. No es aferrarnos a la teoría del Evangelio, ni a la teoría de los 3 mensajes angélicos, sino Cristo es la ley, Cristo es la Biblia, Cristo son los testimonios, Cristo es los 3 mensajes angélicos, Cristo es el testigo fiel, Cristo es el Evangelio. Que Dios bendiga su palabra y en el próximo estudio seguiremos estudiando y terminaremos de estudiar cómo el mensaje de la justicia por la fe soluciona el hogar y los hijos. Gracias a Dios, gracias por vuestra atención. Será hasta el próximo estudio. Amén, así sea, Señor, siempre.